Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual les vengo a traer una ISO la cual posee más de 100 transformaciones, 110, ya que conté cada una para asegurarme que eran más de 100 transformaciones. De hecho, es chistoso porque esta ISO posee más transformaciones que personajes. Pero bueno, esta ISO me la encontré debido a que yo estaba buscando una para hacer un gameplay de que me estuvieron pidiendo mucho, que no sé si ya lo habré subido o lo subiré posteriormente, que era la del Ultra Instinto imperfecto contra el Ultra Instinto dominado. Entonces me encontré esta ISO, la cual es perfecta para hacer las típicas peleas de todas las transformaciones de X personajes versus las transformaciones de X personaje o Y personaje, para que no sean lo mismo. Pero bueno, medusitas, en esta ISO pues vamos a mostrar un poquito lo que serían los personajes y vamos a hacer una batalla. También quiero decir que esta ISO es un poco antigua, ya que para que vean lo antigua que es, no posee la transformación del Ultra Instinto dominado, sino que se quedó en la versión no perfecta. Y bueno, tampoco voy a ir a la selección de personaje y mostrar todos los trajes, ya que fíjense que tiene dos colores y en los dos siempre es el mismo. Y bueno, el traje que tiene sería el de la imagen grande. Bueno, vamos a ver que Goku posee transformaciones del 2, el 3, el Dios, del Blue hasta el Migate no Goku, que en este momento era el estado más poderoso. Y bueno, Vegeta también posee la doctrina egoísta y las mismas transformaciones, además del Super Saiyajin Blue, el Super Saiyajin 3 y el 2, ¿ok? Bien, ahora tenemos a Gohan, el cual posee también la doctrina egoísta al parecer, y el estado definitivo, el Blue y todas esas transformaciones sin el Super Saiyajin 3, ¿ok? Bueno, Vegito también creo que posee las mismas transformaciones, el Super Saiyajin, el 2, el 3, el Dios, el Blue y por último la doctrina egoísta. Después Vegeta posee las mismas transformaciones. Luego tenemos a Black Goku, el cual ya acá cambia la cosa, porque tenemos al Super Saiyajin, al Dios, al Blue, al Rose, o sea tenemos el arco iris tranquilamente acá, el White y la doctrina egoísta. También quiero decir que no voy a estar mostrando cada uno por uno, sino que voy a pasarlo muy rápido para no estar todo el gameplay diciendo este es el Super Saiyajin, este es el par de Goku, este es el Super Saiyajin 2. Y bueno, para que sea más dinámico, ¿entendés? Porque si no es reaburrido. Bueno, a ver, acá tenemos del 3 y llega hasta la doctrina egoísta. Bien, sigamos. Hay una cosita también que les quiero mostrar. Es que posee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de columnas, por así decirlo, ya que, y 7 me parece que muy poco, no sé si tendrán 10 o 11 la original, pero bueno, a ver, ahora tenemos a Broly, el cual ya también tiene una variación teniendo el Super Saiyajin legendario, también con la variación del 3 hasta la doctrina egoísta, ¿ok? Porque tenemos a Gohan, que también tiene su variación con el Super Saiyajin 3 hasta el Super Saiyajin Blue 3, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué más? Piccolo. Después tenemos a Trunks, el cual es lo mismo que otro personaje, solamente que posee su transformación del Super Saiyajin Rage. Luego tenemos a Turles, el cual llega hasta el Super Saiyajin Rose, ¿ok? Después tenemos a Raditz, que posee el Super Saiyajin White y el Super Saiyajin Rose, además de otras transformaciones por ahí. Perfecto, acá tenemos a Goten, el cual no se limitó y consiguió la doctrina egoísta. Trunks con sus transformaciones, hasta el Super Saiyajin Blue, el 3 y el Saiyajin no tiene la doctrina egoísta. Cell con su forma metálica, el rojo, el azul, el golden y el Super Android 17 absorbido, ¿ok? Después tenemos a Psycho, un personaje de Dragon Ball AF, ya que esta ISO no solamente posee personajes de Dragon Ball Super, sino que también posee algunas de AF y otros personajes raros que ya seguramente vieron cuando mostré el número de columnas que tiene, ¿ok? Bien, tenemos el Super Saiyajin 3, el Dios, el Blue, acá tenemos el Rose y por último el Purple o el Púrpura o lo que sea, el cual es un tanto raro, no sé por qué tiene esa transformación y dónde la inventaron, pero bueno, a ver. Después tenemos a Freezer, normal con su Golden, acá Naruto, que no sé qué carajo hace, incluso con su forma clásica, ¿ok? Después está Caulifla, la cual posee la transformación del Super Saiyajin 3, la del Super Saiyajin Dios, la del Blue y la de la doctrina egoísta, y no posee la del Super Saiyajin 4, que yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta por la imagen que tiene ahí. Y bueno, no les puedo culpar, a mí también me gusta, pero bueno, a ver, sigamos. Ahora, Kiabe, un poquito más discriminado, no posee toda la plantilla, sino que llega hasta el Blue
Y pues tiene estas transformaciones. Después, más discriminada quedaría Kale, ya que tiene el Super Saiyajin y el Super Saiyajin Berserker, ¿ok? Después tenemos a Kefura, la cual alcanzó la doctrina egoísta. Luego Dispo, Jiren, Vermouth y Topo. Estos, por ejemplo, estos tres no tienen sus transformaciones. Después tenemos a Dioso de la Destrucción, a Luffy, que realmente no sé qué hace acá. Seguramente estuvo buscando One Piece y llegó hasta acá. Habrá empezado que en esta ISO estaba el One Piece y bueno, se quedó ahí. Supongo que en un ratito se irá a buscar en otro lado. Después tenemos a Frost, el cual posee su transformación en Golden. ¿Qué más? Hit, el asesino. Después tenemos a Bra Multiverse Champita. Después tenemos a Mashino Soto, a Gohan, la fusión de Gohan y de Goku en la doctrina egoísta. Goku GT Super Saiyajin Dios. El poderosísimo Yamcha con su doctrina egoísta, controlada antes que Daishinkan. Después tenemos al señor del universo 12, a Goten Super Saiyajin White, el cual no sé no sé la gracia de este personaje porque está acá, pero bueno. Después tenemos a Gogeto doctrina egoísta. Por ejemplo, miren, en vez de utilizar a este personaje le hubieran puesto una doctrina egoísta a Trunks en vez de agregar este personaje que realmente no tiene sentido. Pero bueno, a ver. Después tenemos a la diosa de la destrucción del universo 2, a Zamasu, que no tiene transformación, a Sasuke, el cual supongo que habrá llegado acá tratando de esconderse de Naruto, pero digamos que Naruto fue muy inteligente y más o menos se guió y está cerca de encontrar a Sasuke, solamente que le falta bajar unos puestitos para abajo, ok. Pues después tenemos a Goku, perdón, ahí está, ahora sí, Goku y Vegeta Super Saiyajin 4 con la doctrina egoísta, pero ojo con ese detalle, doctrina egoísta, no es una simple transformación del Super Saiyajin 4, sino que posee ese estado. Después tenemos a Daishikan. Y después tenemos a Sennosama, el del futuro y del presente, el cual es lo mismo, solamente que por alguna razón le agregan a los dos. Y bueno, no sé por qué hacen eso, pero bueno, a ver. Y por último tenemos al creador de esta ISO, Dragon Ball Fan Mods. Muchas gracias, señor, por crear esta ISO. Obviamente tienen los créditos en la descripción. Y bueno, mediositas, creo que no hace falta mostrar nada más. Así una cosita que les quería mostrar. Hay una canción que me gusta un montón, que de hecho me gustaría subir el volumen de la música en este juego, ya que generalmente yo la tengo en volumen bajo. Creo, ahí. Vamos a poner la 9 en este momento. Vamos a poner prueba de sonido, no me acuerdo cuál era la canción, vamos a buscarla. Esta es la canción que yo decía. Había una, ¿cómo se dice? Cuando estaba probando la ISO, había una canción que se llamaba Ultra Instinto, o la canción del Ultimate Battle, pero en versión rock, o sea, escúchala. Es épico, hermano, me encanta. Y no sé, vamos a usar esa canción de fondo, esa música, o sea, la canción del Ultimate Battle es increíble, te motiva a pelear. Imagínate en una versión de rock, que es, ay, es hermoso. Después trataré de buscar esa canción para poder descargarme en el celular. Que de hecho, en las canciones tengo, ¿cómo se dice esto? Tengo al menos 10 covers del opening ¿cómo se llama? Del opening de Dragon Ball Super número 2. Y tengo también 10 covers del Ultimate Battle, o la canción del Ultra Instinto. Así que bueno, medositas, vamos a hacer una pequeña pelea. ¿Podría ser en aleatorio? Vamos a elegir los personajes. O sea, yo los elijo. A ver. Esto se siente a hacer una recomendación. A ver cómo se siente. A ver, vamos a elegir a ver. Quiero probar primero a Gohan con el Super Saiyajin Blue 3. No, vamos a elegirlo normal y después lo transformamos, ¿ok? Bien. Ahora, otro personaje, a Goku Super Saiyajin 4 con la doctrina egoísta. Mi transformación favorita con ese estado increíble. ¿Qué más? Gogeto doctrina egoísta creo que estaría muy roto. ¿Quién más podemos elegir para este gameplay? Broly puede ser. No, se alojaría el enemigo Broly. Me parece mejor, a ver. Elegimos a Black con el Super Saiyajin White. Y hacemos ahí. Y elegimos aleatorio ahora, ¿no? Es que no se me ocurre, no, Luffy no. Vamos a buscar, no, prefiero elegirlo yo. Por último, Trunks o Tarles puede ser. No sé, no se me ocurre qué personaje elegir, a ver. Rai Super Saiyajin White, Psycho ya lo elegí. Ah, no, Psycho no lo elegí, podría elegir a Psycho. A ver, vamos a elegir a Psycho en... Vamos a ponerlo en su estado base y después lo vamos transformando a lo largo del gameplay, si es que llego a mostrar todo su poder. Hasta el Super Saiyajin Púrpura. Luego, y por último elegimos a... No se me ocurre quién puede ser. Y elegimos a... Caulifla Super Saiyajin Dios. Y listo, y nos enfrentaremos a...
¿Podemos hacer aleatorio o...? No, prefiero directamente elegirlo yo. Bueno, en primer lugar quiero enfrentarme a Broly, que está por... No, más arriba, perdón, me confundí. Con este, que me gusta más. Parece más legendario ahí. Super Saiyan legendario 3. Gohan, con la doctrina egoísta. Ok. Gogeta, puede ser. No, no. ¿Quién más puede ser? Jiren podría ser, pero no. Quiero una transformación bien loca. Vegeta, con el Super Saiyan 4 doctrina egoísta, ya que yo elegí a Goku. ¿Quién más? Podemos elegir a Piccolo Super Namekiano. Y por último, al señor que puede ser con el Super Saiyan. No, Cell. Golden Cell, perfecto. Y ahí ya teníamos los de equipo. Y vamos a elegir la versión que yo decía del Ultra Instinto versión Rock, ¿ok? Y vamos a luchar. Atardecer, Fukamatsu 9 tarde, Planeta Sulfuro. Luchemos, what the fuck, habitación del tipo satánica. Opa. Vamos a luchar en la ciudad apocalíptica. Me parece un buen lugar para pelear. Y bueno, y probemos estos hermosos y sensuales mods. Ahora podemos hacer recomendaciones de todas las transformaciones de tal personaje con las otras... Con todas las todas las transformaciones de uno contra todas las transformaciones de otro. Puede quedar un gameplay épico. La hizo de las más de las 100 transformaciones. Así que bueno, vamos a dar comienzo de combate. Me parece que fue mala idea elegir a este Gohan para pelear contra un Broly gigante. Pero bueno, a ver. Lo que sí, no vi cuánta barra de vida tienen los personajes. No sé si tendrá mucha barra de vida. No sé si este juego estará medio bugueado y capaz que en un momento se me tilda. Espero que no. A ver, por ahora, no sé si habrá desigualdad. En el sentido de que, por ejemplo, un personaje que en la serie sea más poderoso, en el juego tenga esa pequeña ventaja. No sé realmente, vamos a probar. Bueno, por ahora Broly siempre fue un personaje que es complicado moverlo, así que no es nada raro por ahora. Vamos. Ok. Bueno, lo recuperamos. Defensa. Vamos a defender ahí. Esto es lo que a mí me gusta. Yo soy mucho de jugar a la defensiva. A ver. Me rompió la defensa. ¿Cómo va a romper la defensa, maldito? Me estás haciendo enfadar. Transformaré en Super Saiyan Blue 3. Bien, perfecto. Ahí está. Me queda épica la transformación a Gohan. Ahí está. Vamos a ver. Lanzamos mi técnica ahí de vuelta. A ver si veo tu hermosa y sensual barrita verde, Broly. Ahí está. Ojo que está aturdido. Cargamos enfrente de él. Le hacemos la guerra de paso. Ahí. Adiós. A ver si puedo hacer el gesto. Me quedo quieto. Para provocarlo, aunque sería mejor haberlo hecho no dándole espalda. Fue medio raro hacer eso, pero bueno, a ver. Ponle mi círculo arriba, quiero probarlo. A ver, probamos esto. Así, eso. Supuse que tendría una explosión ahí, la cual me serviría para... Sí, Broly la tengo como encima. Ahí está, por ejemplo, ahí. Nos alejamos un momento que tiene su poder al máximo y eso me puede complicar la cosa. Viene. Defensa. Fuck. Bueno, ahí está, lo tengo. Bueno. Defensa. Bueno. ¿Me podrá conectar la técnica definitiva ahora o no? ¿O me tendrá piedad? Parece que no tiene piedad por ahora. Bueno. Es que complicado tener a Broly. Ahí está, bien, hacemos un pequeño cambio. Que venga ahora el Super Saiyan 4 con la doctrina egoísta. Veamos qué tan poderoso podría ser esta transformación con la doctrina o con el Ultra Instinto. A ver. Ok, lo que sí en apariencia no cambia mucho. Creo que lo único que cambió es que tiene, bueno, podemos ver que tiene pedacitos de mechones blancos en su cola. Y tiene, ¿cómo se dice esto? Y los ojos de color gris, no sé. Aunque creo que, a ver, vamos a ver, atacamos ahí. ¡Vamos! Ya casi derrotamos a este Broly, increíble, parece ser muy poderoso este Goku. Así que podrá ser una batalla épica contra el señor Ojo, ¿se la conectaré o no? Creo que no. No podía. Será una batalla muy épica contra el Vegeta. Perfecto, y fíjense que incluso Broly tiene su aumento de estado, que le aumenta la defensa. Y es Broly, que de por sí cuando lo golpeamos a veces no lo podemos mover. Incluso con todas las mejoras, Goku Super Saiyan 4 le está haciendo frente, incluso lo puede mover, lo puede manejar tranquilamente. Increíble este Goku. A ver si me queda un poquito de agua. Peleo con una sola mano mientras tomo agua. Ahí está. Uy, casi me sale. Bien. Porque justo se me había secado la garganta y se me estaba raspando todo. Y me molesta mucho para comentar eso, la verdad. No sé por qué se me seca tanto la garganta cuando juego y cuando hablo. Cuando no hablo, cuando comento, no sé, medio raro. Cuando hablo normalmente se me seca, pero tampoco como ahora. ¿Será porque estoy mucho tiempo hablando? O pasa que generalmente cuando yo grabo, no es que grabo un video cada día o cada cierta cantidad de tiempo, sino que cuando yo grabo, lo hago, ¿cómo se dice esto? Por ejemplo, si tengo 3 recomendaciones, las grabo las 3 seguidas y después en un mismo día edito el video. En otro día hago esto y así, ¿entendés? No es que ese mismo día edito, lo grabo, edito y lo subo, no. Es diferente, yo lo hago así, no sé cómo lo harán los otros, pero bueno, a ver. Ahí está. Usé la teletransportación al parecer, pero me subió toda la barra de aquí al máximo. Ahora, ¿quién viene?
Ahora viene Gohan con un 300 dominado. Vamos. A ver si Gohan es capaz de hacer frente a esta versión de Goku. Ojo que me baja vida. Epa, papá, la papa. A ver. ¿Cuál es la técnica definitiva de este Goku? Me bajaré mucha vida también. Opa, bueno. A ver. Ahora lo atacamos nosotros. Podemos ver que mi barra de ki se sube rápido. Podremos hacer un cambio para mostrar un poquito más los personajes. Para que este Goku no se gane todos los aplausos de este hermoso y sensual gameplay que seguramente a ustedes espero que les gustará. Uy, sonó. Lo formulé horrible lo que dije. O sea, lo que quería decir que este gameplay que yo sé que a ustedes les gustará. Pasa que se me mezclaron varias ideas en la cabeza y dije cualquier cosa. Pero bueno, a ver, combinación de meteoros. Y haremos un pequeño cambio para dejar descansar un poquito a este Goku. Y mandaremos a pelear a este sujeto que no sé cuál será. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién vendrá? ¿Caulifla? Sí, lo que empezaba. Ahora viene Caulifla, vamos, atacamos. Bien, 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 así me gusta. A ver si Caulifla Super Saiyan Dios puede hacerle frente a este Gohan. Incluso se puede transformar en Blue. Y si no mal sí, y tiene la doctrina egoísta, así que está re bien. Vamos. A ver. Vamos, me gusta cómo tiene el pelo ahí Caulifla. Le queda más piel así. Ahí está, bien. Para tu casa. Está. Bueno, por ahora no le bajo mucha vida, pero digamos que Caulifla tiene buenos combos al parecer, a ver. Parece que Gohan tiene miedo de la señorita Caulifla de la Saiyajin del universo 6, a ver. Utilicemos esto. No sé si lo derrotaré, parece que no. Vamos. Vamos Caulifla, derrótalo. Bien, 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 ahí está, vamos. Lo continuamos al combito. Bien, bien, bien. Ojo que quiere realizar un cambio, no se lo voy a dejar. No se lo voy a permitir. Vamos, ojo, me parece que realiza un cambio ahora. Está. Creo que me transformaré en Super Saiyan Blue cuando venga el otro enemigo. Depende de lo poderoso que sea. Creo que ahora viene, bro. Ah, no, Broly ya lo derroté. ¿Quién viene ahora? Upa la papa. Me transformaré. No, viene. Bueno. A ver, spameamos el círculo. Rápido, medositas. Con todo el poder. Con toda nuestra fuerza. Super Saiyan legendario. Que solo las medositas poseen. Y bueno, y Broly. Y Kale. Pero las medositas más que nada. Nosotros, las medositas, bueno, poseemos todo. Creo que tenemos todos los tipos de ki. Tenemos el ki divino. Tenemos todas las transformaciones. Somos los mejores. Las medositas somos los mejores. ¿Qué les puedo decir? Somos los mejores, medositas. Vamos a ver. A ver si Caulifla Super Saiyan Blue le puede hacer frente a Cell. Vamos. Quiero demostrarle a mis medositas el poder que tiene esta transformación de... que me está rompiendo todo. Esta transformación de Super Saiyan Blue de Caulifla. Yo sé que es un personaje que muchos de los que ven mi canal... pues les gusta a Caulifla. Le gusta este personaje, realmente increíble. Y bueno, vamos a hacer que se luzca para todas las medositas que están apoyando a Caulifla en este gameplay. Ya está. Por eso no lo elegí para luchar en contra. Preferí usar a los Yoya, que yo sé que es un personaje que a ustedes les gusta. ¿Ya está? Vamos. Se tomó su tiempo para realizar toda su animación y todo eso. Ahí, viene. Vamos Caulifla. Atacamos. Le podré derrotar con Caulifla al Golden. Ahí está, no me puedo mover ya que tengo las mejoras de estado. Perfecto. Ahí está. Incluso, vamos. Continuamos el combito ahí. A ver. Bien, bien. Ay, casi me sale. No me puedo mover, no puedo hacer nada. Cell está acorralado ante el poder de Caulifla. A ver, vamos a atacar. ¿Qué me está diciendo Caulifla? No sé si las pueden escuchar. Siento que me está hablando, pero no creo que no la pueden escuchar. Me está diciendo que me dijo que los que le dan medulike a este video van a tener una cita con Caulifla. Bueno, si Caulifla me dice esto, me dijo, decirle a las medositas, a las increíbles medositas que dejen su medulike en el video. Y todos los que le den medulike a este video tendrán una cita con ella. Bueno, yo que ustedes me los pensaría. Medositas 100% real, no fake. 7 links, sin virus, con crack. Y no sé, necesitaba buscar una forma de conseguir el medulike y dije eso. Pero bueno, a ver, capaz que es cierto, no sé, veamos. A ver qué pasará, a ver. Realizamos esto nuevamente. A ver, viene de vuelta. Recuerden, no necesito ni una palanquita menos. Escribimos la palanquita despacito. A ver si puedo hacer que Caulifla consiga la doctrina egoísta. Bien. Se viene la transformación de Caulifla. Chan, está. Caulifla, la doctrina egoísta. Perfecto. O ultra instinto, que sería lo mismo. Está, parece que Golden Cell no me puede hacer frente. Recuerden que está la dificultad muy fuerte. La mostré al principio del gameplay, ya que seguramente me la van a decir. Ay, pero Medusa está jugando muy fuerte, pero parece muy fácil. Y bueno, yo muy fuerte la puse. Más dificultad no le puedo poner. Si el juego me dice que está muy fuerte, yo no puedo hacer nada. Ahí está, vamos. Está, ni Caulifla. Podemos derrotar a Cell con este personaje. A ver. Defensa. Ahí está, aumento mi poder al máximo. Bien. Realizamos un combito ahí. Y Caulifla dándole una paliza a Cell, demostrándole quién es la que manda aquí. En este canal, en este canal no, porque mando yo, mandamos las medositas. Pero bueno, ahí. Ojo, defensa. Incluso no, en realidad no hace falta ni defenderme porque ni siquiera me puedo mover.
está, traemos con la técnica definitiva de esta caulifla para poder terminar el gameplay. Va, el gameplay no, poder rotar a Cell de una vez. Vamos. Se viene. Tormenta planetaria. La técnica parecía la de Broly. Bien. Ahora, este es el verdadero poder de la señorita caulifla. ¿Listo? Para tu casa, compañero. Vete a mirar Netflix, que yo me quedo aquí peleando. Ahora viene, ojo que viene Vegeta. Vamos a hacer, no, fuck, traje a Goku, nada que ver. Quería traer a otro, por realizar un cambio. Porque a veces la barra de cambio se buguea y poder realizar otro cambio de vuelta. Está bien. Ahora viene Black, el blanco negro, ya que es Black Goku, pero con el pelo o con el Super Saiyan White. Ojo, what the fuck. Bueno. Está complicado Vegeta, se va a complicar contra este buen señor, pero bueno, no pasa nada, no es nada que el señor Black no pueda controlar. Está bien, a ver si le puedo ganar esta vez, parece que no, me lleva mucha ventaja. Como 20 hits más de ventaja que los que ya estaba realizando en ese momento. Bueno, a ver, de última, bueno, yo tengo mi Goku Super Saiyan 4, pero por lo menos espero que este Black le pueda hacer algo, a ver. Incluso puedo conseguir la doctrina egoísta con este Black, así que veamos. Está. Viene, pero yo me levanto ahí. Ahí está. Rose Jamejameja. No me la esquivo, no pasa nada, ahí está. A ver, esto. Bien, está. Se viene la contra de Black. Se viene la remontada del buen Blacks. Y le iba a decir Zamasu, pero bueno, en realidad sí es Zamasu. A pesar de que, bueno. Ahí está, medusitas. A ver. Hay que spamear el círculo. Spamemos el círculo porque me estoy quedando sin ki. Me va a realizar todo. Va a aprovechar Vegeta a 2 manos para poder derrotarme. ¿Qué otro personaje me había elegido? No me acuerdo cuál era el otro. Bueno, después lo mandamos a pelear a ese. Me quedan 2 personajes. A mí me quedan todavía los 5 personajes. No, me quedan. ¿Cuántos me quedan? Sí, me quedan los 5 todavía. No tengo por qué sentir presión. A ver. Vamos, full power. Defensa. Ahí está, no me toques. Maldito Saiyajin. Ahí está. A ver si puedo por lo menos. Mira, con que Black le baje la barra verde del señor Vegeteta Super Saiyan 4 con la doctrina egoísta. A ver, transformate en tu ultra instinto. Así le hacemos frente. Con bajarle hasta la barra verde yo estaría feliz. Con eso yo duermo feliz hoy. Duermo feliz, tranquilo, acobijadito y abrazando a la almohada como generalmente duermo. Y llorando por ella. Y listo, ya está ahí. Pero podré dormir tranquilo igual, porque lo derrotaré, supuestamente. A no ser que este Vegeta se cargue todo el equipo y Black no le haya bajado toda la barra verde. A ver. Vamos. Ahí está. Realizó un compito ahí. Creo que no le queda tanta salud. Así que si le bajo esta... Creo bajar un poquito y ya a ver si aseguramos si tiene la barra verde. No te levantes que viene. Ahí está. Sí. Bien, la barra verde. Podemos ver la barra verde. Gracias, Black. Te esforzaste mucho y pudimos, a ver. Incluso podemos activar, mira. Bajarle toda la barra azul y mostrar y ver la barra verde y ver mejor la barra verde del señor Vegeta. Ahí está, vamos. Por suerte el mod del Super Saiyan 4 Doctrina Egoísta no está tan roto como para que regenere la vida de los personajes. Que de hecho este mod nunca lo había visto, raramente. A un mod de Super Saiyan 4 con la Doctrina Egoísta. Supongo que habrá mods que son muy épicos y que seguramente me guste, pero yo no conozco. Tendré que investigar por ahí, cuando tenga tiempo, a ver. Bueno, no importa, Black, te esforzaste muy bien. Muy bien, Black, genio, te amo. Te haría 3 hijos, 8 caballos y ahora viene Psycho. Si no pudo la versión de Black, va a venir el clon, el hijo, lo que sea del señor Goku. El no canon, obviamente, el hijo no deseado. O el personaje que está. El personaje que representa a un youtuber del Budokai Tenkaichi 3, que seguramente muchos conocerán. Un capo, un genio. Realmente una persona que admiro mucho, ya que gracias a él se está expandiendo un poquito más los gameplays comentados de este hermoso y sensual juego. Ahí está, vamos. Incluso tiene la misma imagen. No sé si la conecta, fuck. No se la conectaba. Incluso la imagen que tiene al lado de la barra salud es igual a la que tiene foto de perfil. A ver. Viene. Cargamos aquí. Ahí está, vamos. Necesitas. A ver si puede Psycho derrotarlo. Recuerda que me puedo transformar, así que este Psycho tiene para estar en combate tranquilamente todo lo que quiera. A ver. Después no sé qué otro personaje le queda a ellos. Ahí está. ¿Lo derrotaré con esto o no creo? No, sería muy raro que lo derrote, pero le bajé mucha vida. Le bajé más de los que esperaba. Ahí está. Parece que Vegeta tan poderoso que era, pero fue recordado por el señor Psycho. Ahí. Bien. Ojo, a ver si me transformo en Super Saiyajin. Recuperate rápido, que con esta técnica, que capaz si me conectan a la técnica ahora me puedo bajar mucho. A ver, ¿me hará daño? ¿Mucho daño? No creo. Sí, me despertó. Ahí. Pega más fuerte que padrastro después de venir borracho a casa. A ver, esquivamos todo eso. Bien. Vamos a ver si le puedo hacer frente con este estado de Super Saiyajin a Vegeta. Bien. Así me gusta, Medusita, mantengamos este ritmo. Ahora empezamos a atacar ahí. Fuck, no, pensé que... O sea, paré de atacar para ver si me iba a golpear él. Me transformo en Super Saiyajin 3 ahora.
De a poquito aumentamos el nivel de este Psycho. Uy, what the fuck, ¿fue eso? Ese cambio de cámara raro. Bueno, bueno, bueno. A ver. Bien, 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 Psycho, sí me gusta. Y ahora, seguimos atacando. No, esto es uno parar, esto no lo paramos, medositas. Seguimos hasta que derrotemos al otro equipo. Ahí está, ojo. Ojo por ojo, diente por diente. También, por cierto, no mostré mucho de la ISO. O sea, solamente mostré los personajes y las transformaciones, ya que me parece que es lo más atractivo de esta ISO. Y pues, por ejemplo, la barra, o sea, el menú principal y todos los menús creo que están default. Y los trajes solamente tienen una variación de traje, que es la que se ve en la imagen grande. Así que tampoco había que mostrar mucho de esta ISO. Por eso quise hacer este gameplay largo. A ver, ahora viene Picoro. Ahí viene Psycho Super Saiyan Dios. A ver si este Picoro podrá hacer frente. ¡Oh, what the fuck! Ok, ok. Ataque místico. ¿Me manda a dormir? No, todavía. Upa. Ataque epiléptico ahí. Tremendo Porygon. Ahí está. Bola infernal. Se la conectaré, no creo. Otra vez sí. Bueno. Estamos. Quizá tenga que aumentar más el poder de Psycho. O quizá no. Vemos. Vemos qué pasará. Veremos en este gameplay qué pasará contra el señor Psycho luchando contra el Picoyo. El Picoro. Como le dijo Pan. Picoyo. Picoyo, a ver. Pobre Picoro, ¿cómo lo agarraron de niñera en Dragon Ball? Pobre Picoro, al principio, o sea, en Dragon Ball era un sujeto. Era como que Picoro, el que era uno de los personajes más fuertes de Dragon Ball, el villano final. Y ahora pues quedó como se dice, como la niñera oficial de la familia de Goku. ¿Está? Bien, esta fue la técnica de Psycho. Creo que Psycho no sé si aguantará mucho en este combate. A ver. Hacemos esto. Ahí está, vamos. Picoro Daimaku. Ahí está. Perfecto. Oh, what the fuck, full power, macaco sapo. Creo que me transformaré para mostrar este estado, que sería el Super Saiyan Rose. No sé si alcanzaré el Super Saiyan Púrpura, pero bueno. Viene. Vamos a ver, para que no se me acerque. What the fuck, no, él recibe el daño primero. What the fuck, pasó. Recibió la técnica, pero siguió ahí sin... Ahí está, ahora está el Super Saiyan Púrpura. Lo mismo que el rosa, pero un poquito más diferente. Lo mismo que el rosa, pero con otro color. Y, uy, no, me rotó. Bueno, no pasa nada, medositas. No pasa naranja, que ahora viene... ¿Qué vendrá ahora? Viene Caulifla de vuelta a hacer justicia por sus medusitas, por sus seguidores. A ver, vamos Caulifla, derrota a... Upa, bueno. Te me calmas, Picoro, te me calmas, compañero. Que vienes de otro planeta ahí a hacerte el dios ahí, no sé qué onda. Que supuestamente te crearon un estado inventado para vos. Al igual, bueno, Caulifla tampoco consiguió la doctrina egoísta. Y bueno, tampoco podemos decir que estamos usando una transformación que sea muy lógica para Caulifla. Pero bueno, Picoro tampoco tiene sentido que tenga esa transformación. Pero bueno, ahí está, vamos. La hizo de las 100 transformaciones. Ahí está. Vamos. Defensa. Ahí está, onda explosiva. Vamos. A ver si lo derrotamos. A ver si podré terminarlo con mi técnica definitiva. Veremos. No sé si, a ver si le bajaré ahí. Perfecto. A ver. Sentido salvaje. Aunque no es sentido salvaje, solamente me sirve para cargar mi ki máximo y tener mis mejoras de estado. Vamos a humillarlo un poquito. No puede, ni uno puede ni mover. A ver, no. Bueno, dejo el mando ahí, tranquilo. No me pasa nada. Ahí, vamos a ver. Dejo ahí el mando. Bueno, medositas, vamos a aplaudir un momento. Nos refregamos las manos. Me está moviendo, ojo. Bueno. Tranquilo, Picoro, que... Tranquilo, Picoro, que me puede derrotar, Y no queremos que Caulifla pierda, ¿no? Defensa. Ojo. Upa. A ver, Caulifla. No creo que termine. Ahí está. Ojo que utiliza su técnica para obtener su poder al máximo. Se viene mi tormenta planetaria. ¡Es un insolente! Así que bueno, medositas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su poderosísimo like si quieren que siga subiendo más contenido de este hermoso juego. Recuerden que está la ISO en la descripción por si se la quieren descargar. Y bueno, nada, muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós. Y recuerden, los que le den like a este video tendrán una cita con Caulifla. Y lo que pase después de la cita es cosa vuestra.